Función contar.si. Utilizaremos esta función cuando queramos contar todas las celdas que tienen un criterio específico. Vamos a un ejemplo. Imaginaros que queremos contar todas las ofertas que tienen o están en el estado aceptadas. ¿Cómo lo haremos? Nos posicionamos en la celda, le damos al igual, llamamos a la función contar.si, abrimos paréntesis y nos pide dos parámetros, el rango y el criterio que queremos utilizar. Rango, vamos a seleccionar todo el rango del estado de oferta, es decir, de la H11 hasta H30. Al ser una tabla ya nos pone nombre de la tabla y nombre del campo. Punto y coma para pasar al siguiente parámetro y nos pide el criterio. Voy a darle, como os he comentado, el estado de aceptada. Al ser un texto tengo que ponerle doble comilla, aceptada, doble comilla para cerrar y cierro paréntesis. Le doy a Enter y me dice: Jorge, tienes 12 ofertas aceptadas. Vamos a comprobarlo. Estado, selecciono aceptada y veis que manualmente cuento 12 ofertas. Perfecto. Vamos a quitar el filtro y vamos a hacer una pequeña mejora. Imaginaos que ahora queremos hacerlo un poquito más dinámico. Yo siempre, en lugar de poner un valor fijo aquí y luego ir cambiando, lo que hago es vincular toda la parte del criterio a una celda. Por ejemplo, esta de aquí, la G6. Nos venimos, la marcamos y ahora, en lugar de tenerla en blanco, vamos a poner aceptada y ya tenemos el mismo resultado que antes, 12, ya que tenemos el mismo rango, que es el campo de la tabla de ventas, y el criterio es el que ponemos en la celda G6, es decir, el valor de aceptada. Ahora, si quisiera las rechazadas, solo tendría que poner rechazada y tendríamos que tenemos 7 ofertas rechazadas. Fijaos que es mucho más dinámico que no estar cambiándolo aquí en la fórmula directamente.